ello y vamos a trabajar con ese present perfect que ya empezábamos en un bloque anterior. Así que dentro del aula virtual, pues el bloque 1, porque es el bloque de la gramática y demás. Y bajando hasta la entrada que diga de present perfect, ¿ok? De present perfect. Aquí está. Ya, bueno, pues eso, en el bloque anterior ya hacíamos la introducción o la presentación del tiempo, que si recordáis era, aunque teníamos varios significados, pero era como un significado marco, que era una acción que comenzó en algún momento del pasado, no se sabe exactamente cuándo, y no importaba de hecho, y esa acción, de alguna manera, llegaba hasta el presente. Bien a través de las consecuencias, bien porque no había acabado aún, bien por el resultado, por lo que fuera. De alguna manera llegaba al presente. Esa era la idea marco, la idea general, y luego había otras que se derivaban de ahí, ¿no? Pues para hablar de experiencia, para hablar de una acción que es repetida, etcétera. Pero todas más o menos se derivaban de ahí. Aparte también vimos que había una serie de partículas asociadas, ¿no? Como el just, already, since, for, etcétera, que también en su momento, en lo que vamos a ver a partir de ahora, nos podían ayudar a identificar ese tiempo. Bueno, ¿qué queda por estudiar? Bueno, de un lado, una vez que hemos establecido ya la base de lo que es el present perfect, el contraste y la diferencia con otros tiempos. Concretamente, como estáis viendo ahí, con el past simple o pasado simple y con la versión continua del continuo de sí mismo, es decir, present perfect continuous. Bueno, vamos a empezar por el del present perfect past simple, que es, digamos, un poco la más, de los contrastes además más comunes que se repite y que aparecen más a la hora de hacer ejercicios cuando se quiere probar un poco la diferencia o se quiere, mejor dicho, saber si controlas bien el significado del present perfect y el uso del past simple, se suele comparar, ¿no? Se suele un poco o sea, comparar, ¿no? Utilizar ambos para ver si sabemos cuál es la diferencia. Bueno, lo que tenéis ahí es un enlace a páginas, ¿no? Como la que vimos la semana pasada, donde hay una explicación muy detallada de esa diferencia, tanto de la del present perfect y past simple, como la del present perfect simple, present perfect continuous, ¿vale? Entonces yo lo que voy a intentar hacerlo es, vamos a simplificarlo, vamos a referirnos directamente a esa diferencia a través de las fichas que tenemos un poco más abajo del PDF y ya luego tranquilamente, si queréis, pues por vuestra cuenta, en casa, etcétera, podéis ahondar en esas diferencias. Lo que ocurre es que yo pienso que con la explicación que vamos a dar es más o menos suficiente para aplicarlo a los ejercicios. En esos enlaces ya digo lo que es eso que yo lo voy a explicar, esa diferencia básica que os permite diferenciarlo en un ejercicio, lo amplía, lo da más detalle, te dan incluso algún tipo de truco, de sugerencia, etcétera, ¿no? Pero ya digo, eso sí se quiere profundizar, tanto si es el present perfect past simple como present perfect simple, present perfect continuous. Bueno, pues vamos con la primera diferencia. Y para ello bajamos aquí abajo y vamos a ese archivo PDF, el que está marcado que dice present perfect versus past simple. Bueno, la diferencia se explica acudiendo al significado básico de cada uno de los tiempos. Así de sencillo y así de simple. ¿Vale? El present perfect, recordad, acción que empieza en el pasado y que de alguna manera llega hasta el presente. Mientras que el past simple no solo es que indique una acción que empezó, como dice ahí, y acabó en el pasado, sino que encima esa acción, normalmente en la frase en la que se exprese, irá acompañada del momento concreto en el que ocurrió. Es decir, es muy habitual, ya lo comenté un poco de pasada cuando estuvimos estudiando el past simple, es muy habitual que en una oración de past simple aparezca una expresión de tiempo que nos indique claramente ayer, hace un mes, en 1995, etcétera, que indique claramente que esa acción ocurrió en el pasado. Mientras que en el present perfect, puesto que la acción no ha terminado, llega hasta el presente, mejor dicho, de alguna manera, nunca habrá la expresión temporal, si se utiliza alguna, nunca dará detalle de cuándo ocurrió eso. Fundamentalmente porque no nos interesa y segundo porque de alguna manera la acción no ha acabado aún.
bien a través de sus consecuencias o bien porque realmente todavía sigue en el presente. Bueno, vamos a ver a través de un ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos past simple y present perfect, que como digo, expresa esa diferencia entre ambos. Past simple, acción que acabó, empezó y acabó en el pasado, y que además normalmente está especificado claramente cuándo ocurrió. She studied maths at university from 1984 to 1989. Es decir, ya estudió, ya se acabó. Ella fue a la universidad, en ese periodo de tiempo, estudió y ya está, le dieron su título y se acabó. Por eso es un past simple. Porque la acción se concibe como empezada y acabada en el pasado y en un momento concreto. En cambio, si yo digo, Maria has studied maths and now she's a teacher. María es, la traducción puede ser variada en español, pues ha estudiado, estudió matemáticas y ahora ella es una profesora. Primero, no sabemos exactamente cuándo empezó esa acción en el pasado. Sabemos que empezó en el pasado porque es el present perfect, pero no sabemos exactamente cuándo ocurrió, cuándo empezó. Pero no nos importa. Y lo más importante, la acción no ha acabado, las consecuencias de esa acción no han acabado, continúan en el presente, porque ella es profesora. Es decir, de ese proceso, que es estudiar matemáticas y demás, todavía sigue vigente de alguna manera en el presente, ya que ella es profesora. Esa es la diferencia entre past simple y el present perfect. Acción que ocurrió empezó a cabo en el pasado, la del present perfect de alguna manera llega todavía al presente. Vamos a ver otro ejemplo y pasamos a algún ejercicio. En el primero dice, my parents visited Egypt last year. El año pasado, mis padres fueron a Egipto y por supuesto volvieron y ya está, y se acabó. La acción se concibe como empezada y acabada. Y además nos dicen concretamente que fue el año pasado, last year. My parents have traveled to Africa several times. Mis padres han viajado a África varias veces. En cambio aquí, primero, no sabemos cuándo ha ocurrido ni nos interesa. Lo que nos dicen es que hay una experiencia. Hola, Maite, ¿qué tal? Lo que nos dicen que hay una experiencia que han ocurrido en el pasado y como ya decíamos la semana pasada, cuando hablábamos de experiencia, el recuerdo, lo que se ha vivido, continúa con nosotros hasta el presente. Es decir, la acción, de alguna manera, llega hasta el presente. Han viajado a África, han ido a África varias veces. E insisto, no sabemos cuándo, ni nos interesa, porque esa no es la idea del present perfect. ¿Vale? Pues esa es la diferencia entre past simple y present perfect. Evidentemente, como podemos deducir por algunos de los ejemplos y por lo que vengo comentando, uno de los elementos que nos van a ayudar, aparte lógicamente del significado, uno de los elementos que nos van a ayudar a saber si es present perfect o past simple es también lógicamente las expresiones de tiempo que aparezcan. Es decir, si tenemos expresiones de tiempo de past simple, que ya conocemos las de expresiones con last,
con ago, un año en concreto, expresiones como yesterday, etcétera, será el past simple. Si aparece alguna de las partículas que estuvimos viendo la semana pasada, ever, just, already, yet, for, since, será lo más probable present perfect. ¿Ok? Bueno, pues diferencia entre past simple y present perfect. Como siempre, lo mejor esto, además, bueno, después de la explicación y demás, es verlo en un ejercicio, trabajarlo, y es lo que vamos a hacer ahora. Justamente con este que tenemos aquí. Bueno, es un ejercicio, como veis, que son 30 posibilidades. Hola, Martín, ¿qué tal? Son 30 posibles ejercicios, o sea, oraciones y demás, y que nos van a ayudar, sobre todo en esta primera aproximación a la diferencia entre past simple y present perfect, a trabajar. ¿Vale? En la mecánica del ejercicio es como siempre, es decir, lectura, comprensión, ver cuál es el contexto, ver si hay, además del significado, ¿no? Además de un poco de ese contexto, de esa situación, si hay algún otro tipo de pista en forma de expresión de tiempo, y luego decidir qué tiempo de los dos que manejamos aquí es y expresarlo de la forma correcta. Por ejemplo, la primera dice, at last, my girlfriend, my proposal. El verbo es accept, ¿no? El proposal es la propuesta, se entiende que propuesta de matrimonio. Ok. ¿Qué tiempo pondríamos aquí? Es decir, ¿cuál sería la situación? Recordad, ¿es una acción acabada, situada en el pasado, que además se nos dice más o menos cuándo ocurrió? ¿O es una acción que de alguna manera continúa hasta el presente? ¿Cuándo? No, at last es por fin. Eso, esta parte. La frase es my girlfriend, my proposal. La consecuencia de que le haya dicho que sí, en caso de que lo hayan pensado bien, sigue efectivamente. Para que hubiera sido Maite, el aceptable aquí, el past simple tendría que haber dicho, por ejemplo, ayer o la semana pasada. Es decir, para que nos hubiéramos visto en el past simple, tendría que haber habido una especificación de tiempo concreta, porque esa especificación de tiempo concreta te hubiera dicho, ocurrió, es decir, empezó y acabó en ese momento. En cambio, como aquí lo único que me dice es que la ha aceptado. Es decir, en algún momento del pasado, a lo mejor ayer, a lo mejor hace una hora o a lo mejor hace 2 semanas, le dije, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y dijo que sí. Y hoy, tiempo después, pues he dicho, jope, que la ha aceptado, por lo tanto estamos organizando la boda. ¿Vale? Por eso veis que es importante ese detalle de, de, eh, de incluir, ¿no? De que aparezca ese periodo de tiempo, esa especificación del tiempo, ¿no? A veces el determinante, en una frase como esta, es determinante, como digo, para que sepamos si es uno u otro tiempo. Porque ya digo, esta misma frase, si hubiera dicho my proposal yesterday, es past simple. Pero con esa adición de decir exactamente en ese momento, porque ese es el punto que lo diferencia. ¿Vale? Eso sería my girlfriend has accepted my proposal. ¿Vale? Bueno, pues si os parece, podemos hacer desde el 2 hasta el 12. A ver qué nos encontramos. Vaya a ver que ya como ejercicio para empezar a ver el contraste está muy bien, porque más o menos las frases son ahí directas, ¿vale? Entonces, desde el número 2, la de Charles, hasta la 12, la de Three Courses in French. Hola, Rocío, ¿qué tal? Bueno, a través siempre de las correcciones, lo vengo diciendo estos días en otras clases, que, bueno, lógicamente la corrección siempre es para saber si lo tengo bien o mal, lógicamente, pero también un poco para eh, asimilar, entender y adquirir, si es necesario, un poco la herramienta, los procedimientos para poder resolver estos ejercicios, ¿no? Bueno, vamos a ir cambiando, bueno,
si os parece, como tengo aquí, lo he descargado en el móvil, las frases, así que directamente podemos pasar a la pizarra electrónica e ir viendo ahí las formas de cada una de las frases, ¿no? Y el porqué de esa solución. Vale, en la segunda, número decía, Charles, this film several times, que curiosamente aparecía en el ejemplo, uno de los ejemplos que hemos puesto, ¿no? Pues Charles sería has watched, okay, has watched this film several times. Ha visto esta película varias veces. Es decir, no nos dicen cuándo ni nos interesa. Lo importante es saber la experiencia, es decir, que en el pasado, y no una, sino varias veces, Charles ha visto esta película. Y esa experiencia, todo lo que se acuerda de esa película, llega hasta ahora, ¿vale? Por eso es el present perfect. Era además uno de los usos que vimos la semana pasada, ¿no? Que hay veces que, cuando hablamos de que el present perfect se utiliza para hablar de experiencia, hablábamos de que son acciones repetidas, ¿no? De algo que alguien ha hecho, que hemos hecho varias veces, ¿vale? So, has watched. El siguiente dice, Grandpa sleep for several hours so far. Grandpa, nuestro abuelo, has been asleep, ha estado así dormido, for several hours so far, es decir, durante, y aquí hay una pista muy clara, el for, pero también fijaos la última expresión que es so far, que es hasta ahora, literalmente esa expresión so far se traduce por hasta ahora. Y también, a veces, nos puede servir de indicativo del present perfect. ¿Por qué? Porque hasta ahora te dice desde el pasado al punto en el que estoy. ¿Vale? Entonces, es decir, viene perfectamente, encaja perfectamente con el present perfect. So, has been asleep. Asleep es un adjetivo que es relativamente común y fijaos que es eso, ¿no? To be asleep es estar dormido. Es una forma de decirlo. Ok, now, number 4. His leg in a skiing accident last winter. Bueno, pues aquí es he broke, that's right, his leg in a skiing accident last winter. No deja duda. Es decir, me dice, bueno, pues eso es lo que pasó. Se la rompió y ya está. No sé, se cayó o iba con los esquís o lo que fuera, ¿no? So he broke his leg. ¿Ok? Que además, un poco lo que contábamos el otro día, cada vez que hablamos de la parte del cuerpo, un adjetivo posesivo, ¿no? Se rompió la pierna y ellos dicen broke his leg, su pierna, ¿no? Decía, comentábamos la semana pasada que cuando se expresa, se habla de una parte del cuerpo de una persona en una frase, siempre se suele adjetivar esa parte del cuerpo con el posesivo. Ok, number 5. He. Ok, he has. Aquí, present perfect. Perdona, Maite, ¿has dicho? ¿Por qué? Justifícame el has had. ¿Por? Antes de que se jubilara. Ajá, ok. Lo que pasa es que ese before he retired te está diciendo exactamente cuándo ocurrió la acción. Es decir, es como si dijera last year o como si dijera yesterday. Ese before he retired está especificando el momento exacto en el que efectivamente terminó la acción. Entonces aquí diría, he had, él tuvo a lot of jobs before he retired. Es decir, antes de que se jubilara, él tuvo y no hay forma, por lo que me dice la frase, de que esa acción llegue al presente de alguna manera, sino que en ese punto se acabó. O sea, antes de que se jubilara, le pasó eso. So he had a lot of jobs before he retired. ¿Ok? Bueno, a veces, como ocurre en este caso, puede ser before he retired, el momento exacto en el que ocurrió la acción, bueno, pues se expresa a lo mejor de una manera un poquito menos directa que si te dicen in 1988, yesterday, ¿vale? Ok. En la siguiente dice of it since then. Bueno, pues aquí más o menos he has taken care, es decir, él se ha preocupado, ha cuidado de eso, de lo que sea,
Since then, desde entonces, ¿no? Aquí ese since then nos marca claramente, nos indica que pues la acción llega hasta el presente de alguna manera, ¿vale? So, present perfect has taken care of it since then. Okay, number 7. He English in Hong Kong from 2004 to 2006. Aquí tampoco debería haber duda. He taught, that's right, esa era la forma de pasado. He taught English in Hong Kong from 2004 to 2006. Es decir, ocurrió ahí y se acabó. No, no hay más, no llega hasta el presente, etcétera, se acabó. Tal y cual se plantea la acción, empezó y acabó. Okay, number 8. He for the same company since he was 18. Well, so he has worked, okay, ha trabajado, ¿por qué? Porque ese since me dice que todavía está ahí en eso. Entonces, desde ese año, en algún momento concreto, no, perdón, ese año no, desde que tenía 18, en el momento, no sé, en ese año que cumplió 18, ha estado trabajando, trabaja con la compañía, sí, que todavía sí. Entonces, he has worked for the same company since he was 18. Number 9. My homework for the class. ¿Qué ponemos aquí? Have already done, that's right, my homework for the class. Bueno, aquí el already es el que me marca, el que me guía, ¿no? En esta comparación hacia el present perfect. ¿Ok? Era una de las partículas que ya sabemos que se utiliza con present perfect. Ok, number 10. Dice, I my homework last night. Bueno, pues si antes era la 9, have already done, ahora aquí será I did. El pasado de do es did. Do, did, done. I did my homework last night, porque claramente te dice que eso ya pasó. Estos dos ejemplos, el 9 y el 10, es una forma de que veáis que muchas veces la misma acción, según lo que yo quiera expresar, va en present perfect o en past simple. Porque básicamente las dos dicen lo mismo. Lo que pasa es que una lo que te dice es que pues a lo mejor la he terminado ahora mismo y tengo todavía el cuaderno aquí, have already done, y otra te dice que ya eso pasó, que se quedó ahí en el pasado, y es la que fue last night, past simple. Number 11. I then on my last vacation, so I met them on my last vacation, ¿no? Los conocí en mis últimas vacaciones, on my last vacation. Ese last lo marca ahí claramente. Y por último de las que hemos hecho aquí, claro está, number 12. I these courses in French so far, perdón, 3 courses. So I have taken 3 courses in French so far. Hasta este momento, eso es lo que indica el so far, por eso digo que ese so far va como bastante asociado al present perfect. Hasta este momento he hecho 3 cursos de francés. I have done, perdón, I have taken 3 courses in French so far. ¿Ok? Bueno, como digo, este ejercicio para empezar un poco ahí y tal, está bastante bien. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo, acción, si de alguna manera llega hasta el presente y además no sabemos cuándo esa acción comienza en el pasado, no se nos dice ni nos interesa, present perfect. Si se nos especifica cuándo ocurrió en el pasado y que por lo tanto empezó y acabó ahí, past simple. ¿Vale? Questions? Como decía antes, volviendo al aula virtual, voy a subir un poquito en este enlace, el de Present Perfect Past Simple. Ahí tenéis la explicación esta, pero desarrollada totalmente. O sea que si ahí pues no queda claro y demás, aquí se explica. ¿Cuánto de inglés sabe? No sé. Quiero que sea un poquito, pero no lo sé. Ya haré luego la prueba. Ahora no me deja quitar esto. A ver, perdón. No.
¿Y por qué no me deja quitarlo? Porque está muy grande. A ver, ah, es que aquí. A ver. ¿Las actividades tienen alguna solución? ¿Los de antes, Rocío? Sí. Sí. Ahora te lo muestro. Sí, sí, sí tienen solución. Bueno, te lo voy a mostrar ya. Mira, en el archivo, el que dice número 26, ¿vale? Ahí tienes la solución de todos los ejercicios. De los 3 archivos anteriores, del 23, el 24 y el 25, la solución la tienes ahí, ¿vale? Ah, gracias. Ok. Y entonces, esta es la página, como digo, que pues, tiene una explicación muy detallada, muy detallada. Que, bueno, ya digo, pues si tenemos alguna todavía queda una duda de más, pues aquí se detienen a explicarlo bien, ¿vale? Pero básicamente todo lo que dicen aquí se resumen en lo que hemos estado viendo. Y también si bajáis hacia el final del todo, dice ejercicios online, ¿vale? Y aquí tenéis una serie de ejercicios y demás, ¿vale? Para ir trabajándolo si queréis y tal, ¿vale? Pero bueno. Ok, pues aquí tendríamos present perfect y past simple.